Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis y el título que nos ocupa en esta hora es, hermanos, el mensaje a la Iglesia de Cristo en Filadelfia. Amén. El mensaje a la Iglesia de Cristo en Filadelfia. Si usted tiene una Biblia o un Nuevo Testamento, le invitamos a que vaya al libro de Apocalipsis, libro de las Revelaciones, capítulo 3, versículos del 7 al 13. Ahí tendremos nuestra lectura de la palabra del Señor. Amén. Dice la Escritura. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hemos leído ya el mensaje a la iglesia en Filadelfia y una de las palabras o de las frases claves que hay para el estudio del mensaje a la iglesia en Filadelfia es, hermano, guardar. Guardar es una de las palabras claves y uno de los verbos claves que se repite acá y vamos a estudiar lo que el Señor le escribe a esta congregación, a esta iglesia en Asia. El Señor le dice a la iglesia, escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es, hermano, la forma como se presenta el Señor a la iglesia de Cristo en Filadelfia. Y aunque usted tal vez no lo alcance a divisar por ahora, decirle que también esta presentación de Jesucristo a la iglesia en Filadelfia contiene juicio. Contiene juicio que viene directamente de parte de Dios para toda la iglesia, para todos los creyentes verdaderos, para los creyentes fieles. ¿Qué es lo que el Señor le dice a esta iglesia? Primero, el Señor le dice a la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. Es decir, primero, el Señor se identifica con su naturaleza. ¿Por qué? Porque Él es santo, 3 veces santo, Él es puro, es pureza y santidad. En Él no hay ninguna aberración, ni ninguna maldad, ni ninguna cosa mala. Entonces el Señor se identifica a la iglesia diciéndole, yo soy el santo, yo soy el verdadero. Si usted mira lo que dice la palabra de Dios en la carta de Pedro,
Si mira lo que dice la segunda de Pedro en el capítulo 3, mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 11. Amén. Referido a los tiempos del fin, el Señor dice en su palabra, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La palabra de Dios nos invita a llevar de esta manera una vida apartada de lo malo, una vida apartada de la maldad para vivirla para Dios, es decir, una vida en santidad. Así como dice allá por el libro que capítulo 19, creo, del libro de Levíticos, por allá en el Antiguo Testamento, la palabra del Señor nos dice a nosotros, nos advierte a nosotros de que el Señor dice, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sean santos, es decir, el Señor nos llama según su naturaleza, porque la naturaleza de Él es la santidad. Él habita en la hermosura, Él habita en la santidad y no hay en Él ningún engaño, ninguna mentira, ninguna injusticia, ninguna maldad, porque Él es puro. Así pues, la Escritura también nos lo presenta cuando Juan habla a la iglesia. Juan le habla de la siguiente manera en la carta de Juan, amén, dice en el capítulo 1 y el versículo 5, mire lo que dice la palabra del Señor, amén. Dice así, hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Y la palabra del Señor nos dice que el mensaje que nosotros hemos oído de Él, esto es del Señor, y les anunciamos es que dice Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, no hay ninguna tiniebla en el Señor. Por lo tanto, el Señor es pureza y santidad. Y se presenta así a la iglesia de Filadelfia, diciéndole, yo soy el santo y el verdadero. Invitando a la iglesia también a permanecer en esa condición. Por esta causa, casi en todas las epístolas y en el Nuevo Testamento en particular, se nos invita a nosotros, hermanos, a buscar esa manera de vivir que sea aprobada, ¿verdad?, por el Señor. De tal manera que el Señor pueda, hermanos, ser enaltecido en la vida de cada uno de sus hijos. Por lo tanto, se nos dice a nosotros, dice, sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ahora regresando a nuestro mensaje en la iglesia de Filadelfia, el Señor dice, yo soy el santo, el verdadero, el que está enviando este mensaje, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando la Biblia habla de la llave de David, si usted recordará el capítulo 1 de Apocalipsis nos habla de que el Señor tiene la llave del lugar donde van los muertos. Y dice el Señor también algo, dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir que cuando Dios toma la decisión, entonces ocurre algo que nosotros conocemos como el designio de Dios. Cuando el designio es dado, entonces nosotros sufrimos lo que son las consecuencias de ese designio. En este caso, Dios dice, yo soy el que abre y ninguno cierra, y también el que cierra y ninguno abre.
Fíjese que nosotros los seres humanos, quizás por nuestra misma condición y nuestra misma naturaleza, nosotros siempre estamos con aquella condición en la que nosotros decimos, caray, ¿verdad? Pobrecito, pobrecita, la hermana, pobrecito, el hermano, está sufriendo o está en una condición porque nuestra naturaleza nos invita a ser compasivos, pero Dios juzga en base a su justicia. Y aquí es donde nosotros debemos de tener en cuenta de que Dios es un juez justo y que Él tiene misericordia para los que Él quiere tener misericordia porque Él los ha amado. ¿Pero por qué? ¿Por qué los ha amado? Porque Él ama a los que guardan sus palabras. De hecho, la Biblia dice que el que me ama, dice Cristo, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con Él. Y de esa manera el Señor pues muestra también su amor para aquel que guarda sus palabras, que guarda sus mandamientos. Aquí en la iglesia de Filadelfia se nos hace mención de que el Señor es el que cierra y ninguno abre, y que es el que cierra, el que abre y ninguno cierra. Esto nos hace también pensar, hermanos, en lo que es el arca de Noé, la que el Señor preparó de antemano para que se salvasen las personas, pero de las cuales solo 8 personas fueron salvadas por agua. Esto es, solamente Noé y sus 3 hijos y las esposas de ellos. 8 personas en total que se salvaron en el tiempo antiguo. La Biblia nos dice a nosotros que cuando Dios trajo el diluvio de aguas sobre la tierra, dice la Escritura que vino el diluvio, pero cuando ya todos estaban adentro, Jehová, dice la Biblia, cerró la puerta. En el libro del Génesis se nos dice, se nos enseña, se nos recuerda que es Dios el que cierra la puerta, es Dios el que cierra la oportunidad. Aquí hemos tenido algunas discusiones, tal vez no discusiones, sino más bien estudios consensuados de lo que es la Escritura. Y hablábamos un día acerca de aquel hombre que estaba con Jesús allá en la cruz, que Jesús estaba siendo crucificado y también junto a él estaba siendo crucificado este hombre quien habiendo entendido el reino de Dios, le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, mucha gente dice que Dios puede tomar decisiones de último minuto para poder salvar a una persona. Y eso es cierto, Dios puede tomar decisiones de último minuto. Pero la pregunta es, ¿tendrá la persona un último minuto para poder arrepentirse y para poder venir a Dios? ¿Cuál es la forma que Dios dijo cómo la gente tenía que salvarse? ¿Cómo la gente tenía que venir a Él? Dijo el Señor que teníamos que esperar hasta el último día de nuestra vida, aun cuando no supiéramos qué día nos tocaría morirnos. No. El Señor llama al hombre y lo llama luego, y lo llama desde temprano. Mire Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero venid luego, dice el Señor. Buscad a Jehová, dice el profeta, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Es decir, Dios está llamando al hombre desde temprano. De hecho, si usted mira el libro de Eclesiastés por el capítulo 12,
Dice el Señor, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate, dice, desde tu juventud. O sea, el Señor está llamando al hombre desde joven. El Señor no le dice a la gente, quédense a esperar hasta el último minuto de vida y cuando ya se estén muriendo y ya estén boqueando, entonces ustedes ahí arrepiéntanse y allí los voy a socorrer. No dice eso el Señor. El Señor nos llama desde temprano para que la persona venga, para que la persona se arrepienta, para que la persona se bautice para el perdón de sus pecados, para que la persona persevere en hacer la obra y para que la persona haga obra, para que la persona trabaje, para que la persona haga algo por el ministerio, algo por la obra del Señor. Para eso lo puso Dios, para eso lo llamó el Señor. Pero lamentablemente la gente no entiende a veces el mensaje y cree que Dios es de la última circunstancia, que Dios es un Dios de último minuto, que a Dios se le puede dejar de último. No, hermanos, no. De hecho, Dios debe ser lo primero en la vida de nosotros. Y nosotros cuando hacemos algo o tenemos alguna empresa o algún proyecto de vida, siempre vamos a poner a Dios por delante. Primero Dios y primero Dios, hermanos. Por lo tanto, aquí en este mensaje, la Biblia nos dice que Él es el que tiene la llave y Él es, fíjese bien, el que abre y ninguno cierra, pero también el que cierra y ninguno abre. Es decir, el día que Dios designe que a usted ya se le acabó el tiempo o a mí ya se me acabó el tiempo, nosotros no podremos cambiar eso. Y también la Biblia dice que llegará un tiempo en que la gente deseará arrepentirse, pero no podrán arrepentirse porque el tiempo del arrepentimiento se acabó. El tiempo ya no hay. O sea, sí, Dios pone en su soberanía, Él pone sus leyes, Él pone sus reglas, pero el hombre no quiere obedecer las reglas de Dios. El hombre no quiere obedecer los mandamientos. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que sí había guardado los mandamientos del Señor. Se estaba esforzando por guardar la palabra del Señor. Dice la Biblia, amén, en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas que le dice el Señor en la parte final. Le dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque reconoce que la iglesia en sí tiene poca fuerza, no es una iglesia fuerte, no es una iglesia rica, no es una iglesia potente en buenas obras, pero trata de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Una de las características que aparece aquí es que el Señor abre puerta grande para que la iglesia pueda progresar y pueda avanzar. Y dice también el Señor, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, tú, iglesia, has guardado, fíjese bien, has guardado mi palabra. Y eso es algo que el Señor aprecia, pero con aprecio supremo, con aprecio celestial, hermano. El que la persona guarde la palabra. Por eso dice en el libro de Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, dice el Señor. Entonces, la iglesia de Filadelfia había guardado la palabra del Señor, había guardado los mandamientos y por lo tanto el Señor amaba a esa iglesia, amó a Filadelfia, ama el Señor a la iglesia que respeta su palabra, a la iglesia que guarda su palabra, a la iglesia que
que vive en la palabra del Señor y no se desvía, no se aparta, no va tras el dinero, no va tras los honores, no va tras otras cosas, sino que va solamente tras la justicia, la misericordia y la fe. Va tras la salvación y está interesado por la salvación de las almas de sus miembros. Por esta causa el Señor amaba o amó a la iglesia de Filadelfia. Y le dice el Señor a la iglesia, y no has negado mi nombre. Amén. Dice el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjese que la iglesia, hermanos, voy a decir esto, la iglesia tiene poder. La iglesia tiene un poder que es dado por Dios a toda la iglesia. Amén. Eso lo dice también Mateo capítulo 16 y el versículo 18, cuando el Señor le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia tiene un amplio poder, un amplio espectro de poder que Dios le otorgó, que Dios le dio. Pero también cuando el Señor dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, yo haré que ellos vengan y se postren a tus pies, le dice el Señor a la iglesia, y reconozcan que yo te he amado. Aquí es necesario también entender que el Señor ha puesto también sobre su iglesia las responsabilidades a cada miembro, las responsabilidades a cada uno de nosotros. Y hay un grupo de hermanos y hay, hermanos que el Señor los puso para que estuvieran, hermano, dirigiendo, presidiendo la iglesia y que reconocieran o que fuesen reconocidos también por la iglesia. Por esta causa nos dice, velad, nos dice Hechos capítulo 20, si usted lee conmigo el libro de Hechos, en el capítulo 20 y el versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Es decir, el Señor los puso, el Señor puso a sus ministros para que estuvieran allí. Y el Señor dice, ellos van a reconocer, le dice a la iglesia en Filadelfia, los que son de la sinagoga de Satanás. En aquel tiempo se menciona bastante este término porque el diablo estaba entronizado en esas regiones y en las sinagogas y las reuniones de ellos incluso había hasta gente poseída. Entonces, el Señor invita a que la iglesia fuese reconocida y el poder que tenía. Entonces dice, yo haré que ellos vengan y se postren a tus pies y reconozcan, dice, que yo te he amado, dice el Señor. Entonces también, bueno, por esta causa también el Señor, bueno, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, bueno, incluso creemos que es el apóstol Pablo el que escribe y dice que tengan en alta estima a los que nos presiden en el Señor y principalmente a aquellos que se dedican a la obra, que se dedican al trabajo en la iglesia. Por lo tanto, hermanos, la iglesia no está huérfana, ni está abandonada o desordenada. No, la iglesia siempre está acompañada por el Señor. La iglesia siempre está vista por Dios. Dice el versículo 10, algo muy bonito también de la iglesia en Filadelfia. Dice, amén,
dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjese que el Señor dice, a los que hayan guardado, y esto se lo dice a la iglesia de Filadelfia, pero debemos de tomarlo también en cuenta para nosotros. Dice el Señor en su palabra, amén, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, el Señor dice, tú, iglesia, has guardado mi palabra. Tú has guardado la palabra mía. Y como has guardado mi palabra y has guardado mis mandamientos y has hecho lo que yo dije, lo que yo quise, lo que yo dispuse para la iglesia, yo también, le dice el Señor a la iglesia, te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, para probarlos, a ver si son o no son. Y el Señor dice, yo, porque tú has guardado mi palabra y has guardado todo lo que yo he dicho, yo también, dice el Señor, te voy a guardar de la hora de la prueba. Y aquí nosotros podemos hacer una antítesis de esto, o por ejemplo decir nosotros, bueno, ¿y qué pasa si la persona decide no guardar los mandamientos de Dios, sino que cada quien decide vivir su propia vida cristiana a su propio antojo, a su propio gusto, conforme a sus propias reglas, y dicen, pues yo quiero adorar a Dios así, yo quiero así, yo así y allá, y hacer todas las cosas no como Dios lo ordenó, no como Dios lo dijo, sino como él quiere o como ella quiere, haciendo la voluntad de sí mismo y no la voluntad de Dios. Entonces no está guardando la palabra del Señor, no está guardando las palabras de Dios. Y por lo tanto la pregunta es, ¿será este varón o será esta congregación guardada de la hora de la prueba? Pues verdaderamente creemos que no, porque el texto dice, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por lo tanto, el que no guarda las palabras de Dios, el que no guarda los mandamientos de Dios, el que no vive la doctrina que predica o la doctrina que lee en la palabra del Señor, entonces esta persona estará puesta a prueba. Y como dice la Escritura, la palabra que yo he hablado, esa es la que va a establecer juicio en el día postrero. Por lo tanto, nosotros debemos de sentirnos cómodos, hermanos, siempre con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es ella quien debe ir delante de nosotros todo el tiempo. Si vamos a hablar, si vamos a predicar, si vamos a enseñar, enseñamos de acuerdo a la palabra de Dios, enseñamos las palabras que están escritas en la palabra de Dios, no salirnos más allá de lo que Dios ha ordenado. En el libro de Corintios 4:6 la Escritura dice, y esto lo he puesto como ejemplo en mí y en Apolos, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Es decir, no ir más allá, no decir cosas y aprobar cosas, o sea, que realmente estén fuera de todo contexto, en todo sentido. Entonces debemos de saber entonces orientarnos, saber guiarnos, saber, hermano, dirigirnos y conducir nuestra vida. La palabra del Señor nos enseña a nosotros eso, que debemos de tener muchísimo cuidado en cuanto a las cosas que nosotros hacemos. Yo, recuerdo que una vez, hermanos, yo quise, fíjese bien, esto de predicar. Recuerdo que esto fue hace aproximadamente 20 años, hace más o menos 20 años, allá por el año 2002, más o menos por allá. Yo quise pasar un programa de radio en una radio local, en una radio de las radios llamadas radios evangélicas.
Y cuando quise pasar el programa, pues dije, yo no tengo patrocinadores ni tengo nada, pero yo mismo, de lo que yo gano, de allí voy a pagar yo el programa. Solo quiero media hora que me den para predicar la palabra de Dios. Yo quería predicar, hermano. Yo quería hablarle a la gente de la palabra de Dios. Y me pasaron a una entrevista con un hombre y el Señor me comenzó, el Señor que estaba ahí me comenzó a hacer preguntas y me dijo, ¿y de qué iglesia es usted? Y yo le dije, pertenezco a la iglesia de Cristo. Y me dice, la iglesia de Cristo. Y esta iglesia no la he oído, me dijo, esta iglesia no la conozco, me dijo. La iglesia es cristocéntrica, me dijo. Y yo le dije, ¿qué es cristocéntrica? Y no sabe qué es cristocéntrica, me dijo. Y yo le dije, no, no sé qué es cristocéntrica o a qué le llama usted cristocéntrica. Y me dijo que cristocéntrica significaba algo así como que Cristo era el centro de la doctrina y de todo, pero en una forma extraña, hermanos, la verdad, la forma como presentó eso. Luego, pues me preguntó si nosotros creíamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, a lo cual le respondí positivamente y todo lo demás. Y me fue haciendo preguntas en cuanto a la práctica doctrinal de la iglesia. Y yo le dije, nosotros somos una iglesia conservadora, la que está escrita en la Biblia, la que dice el Señor en su palabra. Nosotros no usamos instrumentos de música para adorar. En nuestros cultos se celebra decentemente y en orden, como dice la Biblia en Corintios 14:40. Le digo yo, en los cultos tampoco las mujeres pueden predicarle a los hombres. Las mujeres, pues, ellas están durante los cultos completos donde hay hombres y mujeres, pues ellas están escuchando y aprendiendo de la palabra del Señor, como lo dice la carta de Corintios 14:34 y también la carta de Timoteo capítulo 2 del versículo 11 al 13. Y le continué explicando yo acerca de la doctrina de la iglesia y al final me dijo, esa doctrina no es compatible, me dijo, con la mayoría de denominaciones que nosotros albergamos aquí. Así que lo siento mucho, varón, me dijo, pero usted no podría predicar aquí, me dijo, porque esa doctrina, me dijo, no es la que nosotros predicamos, me dijo. No es la que nosotros aquí hablamos, me dijo, porque aquí, me dijo, se predica y se habla de otra manera. Entonces, hermano, me cerraron las puertas, ¿verdad? Es decir, me apartaron y simplemente pues yo no pude hacerlo. No, yo estuve trabajando después, locutando en una radio de este corte también, así, pero solamente como trabajo. Y decirles, hermanos, que conocí distintos tipos de doctrina, todas hablan de Cristo, pero cada una con matices diferentes. Cada una que, aunque la Biblia dice una cosa, ellos la matizan y la cambian, la transforman y hacen lo que ellos dicen, lo que ellos quieren y no lo que Dios dispone en su palabra. Uno de los ejemplos, solo por decirlo, lo que menciona la palabra de Dios, porque no es permitido, dice, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar sujeta, sino estar en silencio, también como la ley lo dicta o como la ley lo dice desde el tiempo antiguo. Entonces, ellos no comulgan con eso porque se habla de aquello, de lo que es la equidad y toda esa cuestión, y en la fe de Cristo, hermanos, ellos no aceptan, por ejemplo, las palabras que están escritas ahí, no las aceptan. Otro punto de doctrina que no aceptan, dice, por ejemplo, es que el bautismo es para salvación o que el bautismo en agua es para perdón de pecados. Ellos dicen que aunque la Biblia dice que el bautismo es para perdón de pecados, eso no es así, dicen ellos. No es así, porque el bautismo no salva, porque el bautismo no perdona los pecados, el que perdona los pecados es Cristo. Y en ese punto yo le dije, yo estoy de acuerdo. Yo sé que el que salva es Cristo, que el que perdona es Cristo, pero Él dijo cómo teníamos que hacer y qué es lo que teníamos que hacer para poder ser salvos. Él dijo,
vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso dice. Sí, me dice, pero ahí hace énfasis en el creer nada más. En el bautismo no, me dice. O sea, que aceptaban el creer, pero el bautismo no. Y decían también, hermanos, ahí, hablando de Hechos 2:38, cuando Pedro les dice, arrepiéntase cada uno, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen que aunque el bautismo se hace, el bautismo no es para el perdón de los pecados. Según su tesis, dicen que el bautismo se hace porque los pecados ya fueron perdonados, pero que no es para el perdón de los pecados. Contrario a lo que dice literalmente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. Incluso en Hechos capítulo 22, versículo 16, nos afirma de que el bautismo sirve para lavar y para quitar los pecados del hombre por la fe aplicada en ese momento, la fe de Jesucristo en la vida del creyente. Pero bueno, no me dejaron predicar y tuve muchos encuentros y muchas cosas. Y así con varios hermanos predicadores, incluso de las iglesias de Cristo. Recuerdo que estuvimos 400 predicadores en conferencias a través de las redes sociales, cuando estábamos en las redes de Yahoo, hermano. Y también allí ocurrieron bastantes cosas. Por ejemplo, habían predicadores, hermanos, de las iglesias de Cristo, fíjese usted, que ellos promovían las celebraciones de Halloween, es decir, que y motivaban a las familias que participaran en esas cuestiones, en las cosas de la celebración del Halloween que se celebra en el mes de octubre, y son miembros de la Iglesia de Cristo y son incluso predicadores, ministros que promueven ese tipo de cosas, y de repente uno se queda, bueno, ¿y aquí estos qué son, verdad? Porque la Biblia dice que los que practican cosas que no son de Dios y que van fuera y que tienen un contexto religioso, satánico o alguna, como ese caso, estos no son iglesia de Cristo, estos son sinagoga. ¿Sinagoga de qué? De Satanás, porque eso es del diablo, hermano, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces el Señor le dice a la iglesia en Filadelfia, porque tú has guardado mi palabra y porque has guardado también en mi paciencia, yo te voy a guardar también de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, por la palabra seremos probados, por la palabra será probado todo. Entonces dice el versículo 11, amén. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuál es la corona que Dios le ha dado al creyente? Amén. La corona de justicia, la corona de la vida. El Señor se la ha provisto a todos sus hijos, a todos los fieles. El Señor les ha dado esto. El apóstol Pablo, por eso dice Pablo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, guardado, por lo cual o por lo tanto me está guardada la corona de justicia, la cual dice, me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, dice el Señor en su palabra. Entonces, hermano, importante es que las personas guarden las palabras de Dios y se guarden en santidad, porque el Señor dice, esto dice el santo, esto dice el verdadero. O sea, el Señor le está invitando a la iglesia a vivir en una vida piadosa, a vivir en una vida ordenada, en una vida correcta, en una vida que no tenga tachas, que no tenga, hermano, cosa mala asociada de ninguna manera, que nuestra mente esté compenetrada en Dios y que nuestra obra y nuestro trabajo sean para Dios de una manera limpia delante de Él. Eso es lo que Él ha dispuesto para su iglesia, eso es lo que Él ha dispuesto para su obra. Y nos dice, al que venciere, dice el Señor, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y el nombre, dice, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, dice el Señor Jesucristo. Es decir, que el que logre vencer va a estar con Dios y va a permanecer en Dios y se va a quedar con Dios para siempre, a vivir con el Señor. Y dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, es decir, el que logre entender y quiera entender esto, porque hay gente que no quiere, man. Por más que usted le esté diciendo las cosas, o sea, usted le está diciendo las cosas correctas y verdaderamente como son, como están en la palabra. Pero si él no quiere entenderlas porque en su corazón su deseo es otro o su intención es otra, entonces la persona ya tomó su camino, ya tomó su decisión, ya decidió apartar su corazón de la prudencia, ya decidió apartar su corazón del razonamiento de la verdad. Y por más que se le inculque o por más que se le diga, ya hay un espíritu que se apoderó, un espíritu de rebeldía o un espíritu malo que llenó su vida para apartarlo y llevarlo por una senda equivocada, por una senda de injusticia y de impiedad, por una senda de enfrentamiento o por una senda, hermano, en cuyo final se encuentra siempre la muerte. ¿Por qué? Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, el único camino que conduce a la vida eterna se llama Jesucristo, el cual dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes que nos han acompañado. Gracias por concedernos. Iglesia de Cristo, reanima tu amor.